versículo 18. Cuando ustedes lo tengan, me dice amén. Yo quisiera, hermanos, que hoy meditáramos en la idolatría. Hermanos, ese es el tema de hoy, la idolatría. Comprendemos que la idolatría es adorar, ¿verdad?, a algo o a alguien que no es nuestro Dios. Y eso es, hermanos, lo que vamos a meditar hoy. Romanos 1, versículo 18. ¿Lo tiene, hermanos? Amén. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer del 18 al 21 para iniciar. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Puede sentarse, hermanos, y bueno, poner nuestros teléfonos en silencio, ¿verdad? Por si se le ha olvidado, hermanos. Amén. Yo quisiera comenzar, si nuestra hermana puede poner en la pantalla el Salmo 19, versículos 1 al 4, porque ese salmo, hermanos, es un pasaje paralelo con lo que estamos leyendo hoy en Romanos. Y el salmo dice de la siguiente manera: los cielos proclaman la gloria de Dios. Y el firmamento, o sea, cuando vemos hacia arriba las estrellas, ¿verdad, hermanos? En la noche, por ejemplo, anuncia la obra de sus manos. O sea, los cielos, hermanos, cuando los vemos, proclaman la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos, o sea, que Él los creó, ¿verdad? Y aquí dice: un día transmite el mensaje a otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. Y mire lo que sigue diciendo: no hay mensaje, no hay palabras, o sea, no se oye su voz, pero por toda la tierra salió su voz. O sea, aunque no es una voz audible, la creación le habla al hombre, hermanos, y hasta los confines del mundo sus palabras salen, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le dice? Hermanos, que Dios es creador. Y luego habla del sol, hermanos, y sigue el Salmo hablándonos de la revelación que Dios hace por medio de su naturaleza. Y luego el Salmo nos dice, hermanos, que Dios se revela por medio de su palabra, de la ley. Entonces, hermanos, eso es lo que se le conoce en las iglesias. Los teólogos lo han llamado la revelación general de Dios, y la otra se llama la revelación especial de Dios. Entonces, la revelación general de Dios es, hermanos, la que todos los hombres recibimos desde nuestro nacimiento, que es, hermanos, como Dios se revela por medio de su creación. O sea, cuando miramos hacia la creación, me gusta algo que leí esta semana de R.C. Sproul, que dice así: uno no puede atribuirle diseño, oiga esto, uno no puede atribuirle diseño a la naturaleza sin exigir la presencia de un creador. Hermanos, por ejemplo, si yo voy a un lugar, ¿verdad? Por ejemplo, a alguna ciudad en Europa, por ejemplo, y yo veo, hermanos, los hermosos edificios, ¿verdad?, de que estudian los jóvenes que están estudiando arquitectura. Yo no vengo a la conclusión, ¿verdad? Bueno, alguien a lo loco comenzó a tirar piedras y a martillar y salió eso así, sino que nosotros comprendemos, hermanos, de que hubo un ser inteligente, una persona, un arquitecto que hizo un diseño, ¿verdad?, para que ese edificio o esa casa o esa construcción saliera así. De igual manera, hermanos, cuando vemos el mundo, el orden del mundo, ¿verdad? Entre más se estudia, por ejemplo, cuando vemos, hermanos, las leyes de la física, cuando vemos todas estas cosas, hermanos, que nuestro Dios ha creado, cuando nos miramos a nosotros mismos, ¿verdad, hermanos? Y cómo Dios nos ha creado nuestros cuerpos, nos ha dado un ADN a cada una de personas, huellas que cada uno de nosotros tiene su propia huella, ¿verdad? Nadie tenemos la misma, hermanos. Y cuando comenzamos a contemplar la creación de Dios, tenemos que llegar a la conclusión de que hay un ser creador, ¿verdad? Entonces, la revelación general nos revela que hay un creador. Solo eso nos dice, que alguien nos creó. Dice la Biblia que solamente eso hace. No puede salvar a nadie, pero sí le revela que hay un creador. Ahora, si va conmigo a Romanos 2, versículo
14, por favor. Quisiera, esto es bien resumido, ¿verdad? Usted lo puede estudiar después en su casa. Solo quiero dar una pequeña introducción de lo que es la revelación general. Dios se revela también por medio de la conciencia del hombre. Y mire lo que dice aquí Pablo. Pablo está hablando, hermanos, de los judíos que recibieron la ley de Dios. Ellos recibieron los primeros 5 libros de la Biblia y para este tiempo ya tenían los primeros 39 los judíos. Entonces los judíos recibieron esto. Y el gentil, o sea, todos los que no éramos de Israel, por ejemplo, todas las personas, romanos, griegos, que no eran de Israel, aunque no recibieron una ley escrita, mire lo que dice el versículo 14, porque cuando los gentiles, o sea, los que no eran israelitas, que no tienen ley, o sea, no tienen los libros de la Biblia, ¿verdad? En aquel tiempo no los tenían, pero mire lo que dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley. O sea, aunque no tuvieran la ley escrita, sabían que robar era malo, sabían que matar era malo, sabían que habían que honrar a sus padres, ¿verdad? Por eso, hermanos, usted ve en algunas culturas que se honraba a los ancianos. Dice, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mire lo que dice el 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. O sea, Dios puso la ley en los corazones de todos, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, Dios también, hermanos, puso una conciencia en cada uno de nosotros que nos dice el bien y el mal y que nos revela que hay un Dios. Por ejemplo, yo sé que en la cultura que vivimos hoy, en el mundo que vivimos hoy, la gente dice que la verdad es relativa, que no hay verdad absoluta. O sea, cada quien cree lo que quiere creer y cada quien es libre de creer lo que quiere creer y cada quien es libre de hacer lo que sea. Pues sí, eso dice la gente hasta que uno ya comienza a sufrir. Porque ¿qué tal, hermanos? Adolf Hitler era libre de creer que su raza era superior. ¿Y qué tal si Adolf Hitler viene y dice, yo quiero exterminar a todos los que están ahí en Iglesia Comunidad de Gracia porque todos son una raza menor a la mía? Que es lo que él creía. Y él, hermanos, nosotros, todo el mundo, ¿verdad? En sus cabales va a decir que lo que él estaba haciendo era malo. El racismo es malo, promover el odio es malo, pero ¿quién dice que es malo? Porque el que no cree en Dios no tiene una verdad objetiva, ¿verdad? El que no cree en Dios, Hitler dice, para mí no es malo, y el otro dice, para mí sí es malo, pero la opinión de uno no tiene más fuerza que la otra, porque los dos son criaturas. Entonces Hitler puede hacer lo que quiera, y ahí el que gana es el que es más fuerte. Y por eso es que el hombre hace las maldades que hace. Pero cuando alguien reconoce a Dios y obedece a Dios y ama la palabra de Dios y sigue su conciencia que Dios le dio, yo sé que el matar es malo, yo sé que odiar a alguien es malo, yo sé que menospreciar a alguien por el color de su piel es malo, por su físico, ¿verdad, hermanos? Entonces, vemos ahí como Dios, por ejemplo, digamos, esos hombres, los nazis, ¿verdad?, que seguían a lo que Hitler decía, aunque sus conciencias estaban malas, dice el versículo 16, que esos hombres Dios los va a juzgar, dice, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea, yo no necesito, hermanos, leer la Biblia para saber que el adulterio es malo. No, porque estas cosas ya Dios me las puso en mi corazón, en mis razonamientos, en mi conciencia, y es parte de la gracia común de Dios que Dios le da a todos los hombres, es parte de la revelación general. Todos sabemos esto. Dios dio esto para que el hombre no se destruyera todavía más de lo que lo hace. Ahora, sí necesito la Biblia, sí necesito el Evangelio para conocer a Dios y para ser salvo, que es lo que vamos a estudiar hoy. Así que la revelación general, hermanos, es esto, ¿verdad? Dios se revela por su creación. Amén, hermanos. Los cielos, cuando miro los cielos, cuando miro el mar, hermanos, y lo hermoso que es, ¿verdad? Cuando yo miro las nubes, cuando yo miro la creación, me habla que hay un ser creado. Cuando mira a sus hijos, ¿verdad? Los que han tenido hijos, el embarazo, dice el Salmo 139 que Dios los forma, el milagro de la vida, cómo ellos van creciendo, cómo ellos van haciéndose grandes. Esto nos habla que hay un creador, ¿verdad? Que no fue solo átomos chocando y una explosión, ¿verdad, hermanos? Y toda esta locura, ¿verdad? Nosotros comprendemos que hay un creador. Ahora, ¿qué hizo el hombre? Este es mi segundo punto hoy. ¿Qué hizo el hombre con la revelación general? ¿Qué hizo el hombre con que
se revelaba Dios por la creación. ¿Y qué hizo el hombre con su conciencia? Y mire lo que vamos a ver en el 18. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos del 18 al 20. Porque la ira de Dios, o sea, a veces a la gente le gusta hablar del amor de Dios. Y Dios es amor, hermanos. De la misericordia de Dios. Dios es misericordia. Pero la gente evita hablar de la ira de Dios muchas veces, ¿verdad? Especialmente el que están mal con Dios o el que no quiere ser fiel a la Biblia, hermanos. Pero para comprender la misericordia de Dios, yo tengo que primero comprender la ira de Dios, ¿verdad? Y aquí dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen, oiga esto, con injusticia la verdad. Ahora, esto que detienen, hermanos, leamos un poquito más mejor. Porque lo que de Dios se conoce, el 19, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Dios, o sea, yo puedo ver que hay un creador que tiene todo el poder, que mantiene viva la creación, ¿verdad? Solo con mirar el mundo, porque dice aquí las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad o divinidad, dice otra traducción, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿verdad, hermanos? Ahora, esa palabra detienen en el versículo 18 es muy importante, porque cuando estaba mirando, hermanos, en inglés, en inglés dice suppress, ¿verdad? Y en la Biblia de las Américas dice reprimir. Entonces traté de buscar qué significaba esta palabra en griego. Y oiga esto, sugiere el acto de empujar o mantener algo debajo mediante de la aplicación de presión contra la resistencia que recibe. Quizás esta ilustración no sea la mejor, pero sí ilustra esta verdad. Digamos que, no sé, hermanos, que son niños. Y hay un ataúd. Usted está jugando en un cementerio en sus pueblos, una ilustración nomás. Y hay un ataúd ahí. Y viene y sus amiguitos le dicen, métete ahí, juguemos que sos Drácula o que sos un faraón, ¿verdad? O algo. Y se mete el niño y luego los otros, para hacerle la maldad, cierran la tapa. Y el niño quiere salir, está haciendo fuerza, pero el otro le está haciendo una fuerza, que es lo que significa esa palabra, detener o reprimir, para que no salga. Entonces lo que la Biblia dice aquí es que el hombre no quiere pensar en Dios. Aunque está en su mente, el hombre trata de reprimir eso, trata de detener que el pensamiento de Dios salga. No quiere, como una vez le preguntaron a Lionel Messi qué es lo que él más temía, dijo la muerte. Y él dijo, no me gusta pensar en la muerte. Eso es lo que el hombre hace. El hombre no quiere pensar en que un día va a dar cuenta delante de Dios. El hombre no quiere pensar en que nuestra vida no está en nuestras manos. El hombre se quiere creer eterno. El hombre no quiere pensar en Dios, porque ¿cómo va a querer pensar en Dios cuando está haciendo maldades? Endrogándose, emborrachándose, haciendo maldades, robos, estafas. No va a querer pensar en Dios. Por eso el hombre, es lo que está diciéndonos aquí la Biblia, detiene con injusticia la verdad, dice. O sea, trata de detener, es como... Esto ocurre en nosotros, todos lo hemos hecho quizá. Algún evento traumático en nuestras vidas, el ser humano quiere tratar de tener ese pensamiento, de evitarlo, ¿verdad? Entonces, el ser humano caído trata de no pensar en Dios, es lo que nos está diciendo aquí la Biblia. Y nosotros lo vemos desde el Edén, ¿verdad? El hombre, hermanos, cuando pecó, comenzó a sentir vergüenza, porque comenzó a avergonzarse, comenzó a sentir la maldad dentro de sí. Y como sabía que Dios es santo, y como Dios es amor, la misma bondad de Dios hizo que el hombre se comenzara a alejar de él. La misma santidad, la perfección de Dios. Por eso cuando Jesús vino a la tierra, uno pensaría, si hay un hombre que nunca peca, que es santo, que es perfecto, que solo hace el bien, lo van a amar. No, es mentira. Lo odiaron y lo aborrecieron los seres humanos hasta el punto de crucificarlo en una cruz. El hombre es malo. Los ateos dicen que el hombre es bueno y los ateos dicen si el hombre entre más educación va a tener, mejor persona va a ser. Pero eso ha sido probado que no es cierto, ¿verdad? Porque entre más inteligencia tiene el hombre, mejores armas para asesinar hace, mejores rifles, mejores bombas cada vez más destructivas, ¿verdad? Armas nucleares hoy en nuestros días.
Entonces el hombre con su conocimiento, con su educación no se puede salvar, no va a mejorar, porque el problema del hombre no es un problema de educación, el problema del hombre va más allá, el problema del hombre es un problema espiritual y es el pecado arraigado en su corazón y que él quiere detener el pensamiento de Dios. Todos nosotros lo hemos hecho en algún momento, ¿verdad, hermanos? Todos nosotros hemos huido como Adán y Eva, todos nosotros hemos tratado de evitar pensar en Dios. Ahora dice el 21, ¿lo tenemos? Va quedando claro, ¿verdad, hermanos? Lo que estamos predicando hoy, ¿verdad? Dios se revela, pero el hombre no quiere adorar. Es lo primero que hace. Trata de, como ese ataúd, ¿verdad? De esa ilustración que yo di, él trata de no dejar que el pensamiento de Dios salga, porque él, hermanos, quiere evitar pensar en Dios por sus injusticias, nos está diciendo aquí. Ahora vamos a ver el 21, hermanos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. O sea, no le quisieron dar gloria, no le quisimos dar gracias, mejor dicho, no le quisimos dar gloria y no le quisimos dar gracias, sino que nos envanecimos antes de Cristo, ¿verdad? En nuestros razonamientos, y nuestro necio corazón fue oscurecido, significa entenebrecido, ¿verdad? Oscurecido, o sea, nuestro corazón cayó en densas tinieblas, hermanos, por no querer pensar en Dios. Ahora, hermanos, si yo puede poner a nuestra hermana en las pantallas, solo 3 pasajes tengo, este es el segundo, Efesios 2, 1 al 3. Yo sé que lo sabemos de memoria, pero por si algunas personas no lo han leído muchas veces, quisiera que miráramos por qué viene la ira de Dios y cómo es que el hombre actúa. Recuerde que la ira de Dios no es como nuestra hermana predicaba ayer, un arrebato de ira, ¿verdad? En el ayuno nuestra hermana decía, un arrebato de ira, ¿verdad? Contra una persona que no ha hecho nada para merecerla, sino que aquí, hermanos, habla de un Dios santo y justo, ¿verdad? Lento para la ira, dice la Biblia, de que su ira es, hermanos, viene como castigo del pecado. Ahora, tenemos el pasaje, y Él les dio vida a ustedes, les dice Pablo. O sea, Pablo les está recordando a estos hermanos en Cristo lo que ellos eran. Cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. El ser humano está muerto espiritualmente sin Cristo, ¿verdad? Por eso necesita venir a Cristo para que Dios le dé vida por medio de su espíritu. Dice que estaban muertos en delitos y pecados en los cuales anduvieron en otro tiempo, les está recordando, según la corriente de este mundo. O sea, según una corriente, como que usted fuera en una corriente de agua que lo está llevando hacia un lugar. El pecado, el mundo, Satanás, dice aquí, nos estaba llevando hacia el mal, alejándonos de Dios y llevándonos hacia el mal. Pensábamos que hacíamos lo que queríamos, pero andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire. Satanás era el director de nuestras vidas. Dice que nuestro espíritu era de desobediencia. El espíritu, que operaba en nosotros era el que opera en los hijos de desobediencia hoy en día, en los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos. Y mire cómo describe Pablo la vida del hombre en las pasiones de nuestra carne, o sea, conforme a los deseos malvados que pudiéramos tener, satisfaciendo esos deseos malvados, pensando cosas malvadas. Y sigue diciendo, y éramos por naturaleza, ahí dice lo mismo, hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Eso era, hermanos, lo que nosotros éramos antes de Cristo. Ahora, versículo 22. Profesando ser sabios, como quizás nos creíamos sabios en nuestra propia opinión, nos habíamos hecho necios, se hicieron necios. 23. Y cambiaron, dice, y esto es importante, y aquí ya vamos a entrar a la idolatría. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Oiga eso, imagen de hombre, sigue diciendo, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Imagen de hombre o forma de hombre, dice la Biblia de las Américas. Ahora aquí vemos el origen de la idolatría, ¿verdad? Porque Dios nos creó a nosotros, el diseño que Dios nos dio fue para ser adoradores. O sea, el hombre necesita adorar, hermanos. Y vamos a ver por qué el hombre necesita adorar. Y el origen de la idolatría es de que el hombre, aquí está, el hombre no quiso adorar a Dios. Entonces, al no adorar a Dios, vamos a tener que adorar a las criaturas. Solo hay una opción. O adoramos a Dios o adoramos a las criaturas. Y ahí habla de cuadrúpedos, de reptiles, de aves. Y esto, el ejemplo más claro es la India, ¿verdad, hermanos? Donde hay personas en su ceguera espiritual, hermanos,
adorando vacas. Adorando, hermanos. Yo me recuerdo la primera vez que saqué una tarjeta de crédito. Pues uno es joven, ¿verdad, hermano? Va al banco, comienza a hablar. Ahora yo sé que son peligrosas. Yo saqué una Secure Credit Card porque quería hacer mi crédito para un día, ¿verdad, hermanos? Comprar una casa y después uno va haciendo su crédito, ¿verdad, hermanos? Posiblemente comprando un carro, agarrando los pagos para hacer su crédito, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo me recuerdo que fui y en el screensaver del hombre, él era hindú, hermanos, tenía un diablo, ¿verdad? Un demonio azul, hermanos, con los grandes colmillos y cuernos, y aquella imagen era bien fea, y él me dijo, este es mi Dios, me dijo él. Este es mi Dios, me dijo. Entonces el hombre, por no querer adorar a Dios conforme a los inventos de su corazón, de su mente, de su imaginación, comenzó a crear estos ídolos. Ahora, hermanos, con todo el amor del mundo lo voy a decir. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, hermanos, una vez está en mi mente tan vivamente, hermanos, que entramos en la iglesia, hermanos, y había una estatua ahí, era negra, hermanos. Yo no sé si era el Cristo negro, ¿verdad, hermanos? Ya que hay muchos más de Guatemala aquí. Pero había una estatua negra, hermanos, y me recuerdo una señora al nomás entrar de un solo ir, arrodillarse delante de esta estatua, que era un santo supuestamente, y yo sentir algo tan feo. No sé si usted lo sintió. Hasta como un miedo, ¿verdad, hermanos? En el sentido de que es un acto perverso el que se está llevando a cabo. Uno sabe que tal cosa no está bien, aunque no conocía nada de Dios, pero uno puede sentir esto no está correcto. De igual manera, hermanos, adorar a las personas. Hay papás que han hecho de sus hijos un ídolo, ¿verdad? De que los ensalzan, los alaban y todo es ellos. Nuestra hermana dijo ayer, Dios nos dice que somos una sola carne con nuestro esposo, no con nuestros hijos, dijo ella. Y a mí eso me gustó. Lo agarré, ¿verdad? Porque, y yo dije después, ¿verdad? A veces se nos ha dicho, dije yo, de que a las mujeres se les dice, hombre vienen y van, pero tus hijos esos solo son ellos. No, hombre no viene y va. Ese es su esposo con quien es una sola carne. Es lo que predicó nuestra hermana ayer, ¿verdad? Entonces, hermanos, todas las hermanas que no vinieron se lo perdieron, por cierto. Entonces, hermanos, aquí vemos lo que es adorar a personas. Y aquí, hermanos, nosotros, la Biblia nunca, por ejemplo, en Apocalipsis vemos a Juan, de que porque ve el resplandor del ángel, dice que quiere tirarse, arrodillarse delante de él, y el ángel le dice, párate, no hagas eso, solo adora a Dios. Entonces no podemos adorar ángeles, no podemos adorar personas, no podemos adorar hijos, no podemos adorar a Pablo ni a ninguno de ellos. No podemos, hermanos, adorar también, yo dije personas o cosas, porque hay muchas personas que su adoración es el dinero, hermanos. O sea, tienen el dinero, pero no pueden disfrutarlo, no pueden gastarlo, estoy hablando sabiamente, no pueden ser generosos. No, viene el Día de las Madres, no quieren comprarle nada a su esposa, no quieren sacarla a comer, nunca quieren llevar a su familia de vacaciones, ¿verdad, hermanos? No está el dinero ahí, se esfuerza tanto en tenerlo, pero no lo puede disfrutar porque se ha vuelto un ídolo. Y así puedo hablar de otras cosas, ¿verdad, hermanos? Hay hombres que su ídolo es la inmoralidad. Miran inmoralidad, quieren hacer inmoralidades, van a lugares inmorales porque ese es su ídolo. O sea, ídolo, hermanos, hay un sinfín de cosas que lo puede ser. Ahora, en 2 de Timoteo capítulo 3, la Biblia dice que en los últimos tiempos, una profecía que da la Escritura, los hombres que se iban a levantar iban a ser hombres amadores de sí mismos. O sea, su ídolo iban a ser ellos mismos. Y algo que yo pensaba, hermanos, esta mañana es, un hombre que es amador de sí mismo jamás puede amar a su prójimo como a sí mismo. Porque él siempre va a ver por él siempre se va a amar más a él, no le importa, ese es el hombre que no le importa a su prójimo, estafar o hacer una maldad, porque él solo va viendo por él.
Un hombre así, hermanos, no va a poder amar a su esposa tampoco, como Cristo amó a la iglesia, como nos manda la Biblia, ¿verdad? Porque Él es un amador de sí mismo. Siempre va a haber por Él, por encima de los demás. Ahora, hermanos, ¿cuál es el problema de la idolatría? Y aquí quiero pasar a mi tercer punto, ¿sí? Si ve, hermanos, yo escuché esta semana, lo primero que vimos es la revelación general. Dios se revela, ¿verdad? La creación y en la conciencia, y el hombre sabe que Dios está, pero no quiere pensar en Él, ¿verdad? No quiere traer a la mente su pensamiento. Entonces el hombre, por no querer adorar a Dios ni pensar en Dios, comenzó a adorar criaturas, cosas. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Vamos a ver, todo tipo de pecado es la consecuencia. O sea, una vida sin propósito. Esta semana leía un libro, ¿verdad?, de personas ateas, prácticamente, de cómo defender nuestra fe. Y vi una cita de un ateo que decía que nuestro propósito, ¿verdad?, en la vida, dicen ellos, ¿verdad?, es nacer, crecer, reproducirse para que sigan las especies, que es lo que ellos creen, ¿verdad?, que van a seguir evolucionando las especies. Nacer, crecer, reproducirse y dejar de existir después de la muerte. O sea, dejar de existir. No hay propósito alguno, ¿verdad? O sea, se mata, trabaja, pero no hay propósito alguno en su vida. Él solo va a envejecer, va a morir. Y por eso es que en este país a la vejez se le ve como algo malo, ¿verdad? Se alaba al joven, a la juventud, la fuerza, personas que se hacen cirugías plásticas, ¿verdad? Pero hermano, la vejez se ve como algo malo, cuando en la Biblia se ve como algo bueno, bendición de Dios, ¿verdad? Llegaron a los últimos días, delante de las canas te levantarás, honrarás el rostro del anciano. El anciano tiene que tener sabiduría, enseñar a los más jóvenes. Eso es como la Biblia lo ve, pero el mundo lo ve de una manera diferente. Hermanos, la Biblia dice en Eclesiastés 3:11 de que Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón también. Y aunque, hermanos, los ateos digan que esta vida lo es todo, hermanos, nosotros sabemos que hay más porque Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón, ¿verdad? De nuestra conciencia nos dice que hay algo más. Y por eso es que nosotros vemos en cualquier civilización, cuando alguien muere, hermanos, como decía nuestro hermano, se le lleva flores. O alguna gente le lleva comida. Otros hermanos hacen rezos por el alma muerta. Otros creen en reencarnaciones, pero la Biblia dice en Hebreos 9:27, está establecido para el hombre que muera una sola vez. Después de esto viene delante de Dios juicio, ¿verdad? Entonces la Biblia nos enseña, hermanos, que podamos hacer nada por el muerto. Y la Biblia dice que no tenemos que tener comunicación con los muertos. Dios le prohibió a Israel que hubieran personas hechiceras que le dijeran, por ejemplo, a alguien, puedo traer a tu abuelo, puedo traer a tal y tal que hable contigo. La gente sigue creyendo en esas cosas, hermanos. Una ancianita que americana, ¿verdad?, que perdió a su esposo, fue donde una Miriam, hermanos, y que lo trajera allí en la bola de cristal, y la mujer se transformó en él supuestamente y le dijo, ¿qué hiciste con mi camisa favorita? Y eso, ¿quién no lo puede decir, hermanos? ¿Qué hiciste con mi camisa favorita? Y la mujer comenzó a llorar, ¿verdad? Hermanos, el diablo es astuto y se aprovecha de la gente. Ahora, versículo 24. Hemos visto lo que el hombre hizo con la revelación general de Dios, no quiso pensar. Hemos visto, hermanos, de que el hombre comenzó a crear ídolos. Y ahora vamos a ver esa vida sin propósito que los ídolos dan. Vamos a leer del 24 al 27. Esto es fuerte, hermanos. Mire lo que dice aquí la Biblia. Por lo cual Dios los entregó. O sea, como que yo quiera detener a alguien y lo deje ir, ¿verdad? Ve a hacer lo que quieres hacer. Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. O sea, todo malo deseo de su corazón, Dios los dejó ir. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando cultos a las criaturas. Aquí la idolatría, ¿verdad? Antes que el Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Dice el 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, las llama Dios, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Por eso vergonzoso, dice la Biblia, ¿verdad? Aunque el mundo dice el orgullo gay, pero la Biblia dice vergonzoso, ¿verdad? Hombres con hombres recibiendo en sí mismo, y eso es importante, la retribución debida a su extravío. O sea,
ya estar en esa relación es el castigo de Dios, porque es la retribución de vida a cómo se han extraviado. O sea, ya la persona que está en eso ya está bajo el juicio de Dios y ya está recibiendo el castigo de Dios. Nadie es feliz en inmoralidad. El adúltero no es feliz, el fornicario no es feliz, el homosexual, la lesbiana no es feliz. Toda persona, hermanos, de que está caminando de esta forma no es feliz porque la conciencia le acusa. Ahora usemos el ejemplo que da aquí la palabra de Dios, la homosexualidad. Ellos saben en su conciencia que está mal, por eso hay países que hasta preso va la persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Buscan ser aceptados, porque ellos saben que están mal. Ellos buscan ser aceptados, buscan tratar de calmar sus conciencias, por eso van donde psicólogos. Todo es un negocio. Nuestro hermano nos daba una estadística, nuestro hermano Marvin en su predicación, 40% de las personas en Estados Unidos, creo que fue que dijo, ¿verdad, hermanos? Tienen depresión en el sentido de que han ido a médicos por depresión. 40% de la población de este país han ido a médicos. ¿Cuál es la raíz de esta tristeza? Nosotros antes estuvimos ahí posiblemente en tristeza, en vacío, en que no tendríamos nada de propósito a la vida. Era la ausencia de nuestro Creador, porque fuimos creados para adorarle a Él. Los ídolos nunca llenan el corazón. Por eso es que ellos, hermanos, promueven las agendas, ¿verdad? LGBT, las promueven. Ellos están buscando en la televisión, ellos están buscando entrar a las escuelas, ellos están buscando tratar de cambiar el modo de pensar de los niños para que la siguiente generación solo los apruebe, y en parte ya han logrado hacer mucha maldad y mucho daño. Y el problema es, hermanos, de que aunque ellos son una minoría, están haciendo tanto mal porque la mayoría, hermanos, solo se queda callada, ¿verdad? Y no se para firme, hermanos, por los valores que deberíamos de tener como sociedad cristianos, y que nuestras conciencias nos dicen que es correcto que un hombre y una mujer estén juntos, pero que es incorrecto. Hermanos, mi mamá cuenta una historia, esta es una historia bien fuerte, pero mi mamá cuenta de que creo que fue para su boda, yo tenía 4 años, y llegó un hombre con pelo largo así. Y que yo mismo dije que ese hombre no era correcto como andaba, que era bien femenino. Era un niño yo, no me habían hablado de la Biblia ni nada. Yo mismo dije que no era correcto, dice mi mamá, de que yo dije de que ese hombre, yo no sé si hasta se avergonzó, pero yo siendo un niño que no era correcto, porque hermanos, la Biblia dice en 1 Corintios 6, 7 al 9, que hasta ser afeminado es malvado, es pecado. Dios creó al hombre para ser hombre, ¿verdad, hermanos? Todos los que tenemos hijos hombres queremos que ellos sean hombres. No estoy hablando de machismo, hermanos, pero estoy hablando de ser hombre, líder y varonil, ¿verdad, hermanos? Como la Biblia nos llama a ser. La cultura quiere hacer hombres aniñados. Pero, hermanos, la palabra de Dios quiere hacer hombres, ¿verdad? Como de verdad, siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús, mansos y humildes de corazón, hombres de carácter, hombres de convicción, hermanos, que la Biblia nos quiere llamar a ser. Por eso, si usted ve, hermanos, regresando a que la conciencia les acusa, que cuando, no sé si usted ha visto videos de cristianos que van a las universidades a predicar la palabra de Dios, y cuando confrontan a estos jóvenes de la universidad que son LGBT, se ponen a dar gritos. Comienzan a gritar como que si estuvieran poseídos, a gritar, pero horriblemente. Hay muchos videos porque ellos no soportan ser confrontados con la verdad de la palabra de Dios. Y por eso ellos tratan de decir Dios no existe, porque quieren suprimir, restringir el pensamiento de Dios, porque ellos están mal, no soportan la verdad. Ahora dice el final del 27, dice que están recibiendo, lo tenemos en sí mismos, la retribución de vida a su extravío. El mismo estar en esa relación, hermanos, es la paga de su pecado, el tormento, hermanos. Imagínense que usted viviera con otro hombre en vez de su esposa. Que el Señor reprenda al diablo, ¿verdad, hermanos? O sea, eso fuera horrible. Fuera, hermanos, una depravación, ¿verdad? En el libro de la ley dice que del Deuteronomio que es una abominación tal cosa. Ahora miremos el que dice el 28. Como no aprobaron el 28 y el 20 hasta el 31, hermanos, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Algunas traducciones dicen depravada, ¿verdad, hermanos? Una mente ya
con todo tipo de perversidades para hacer cosas que no convienen. Y luego da otra lista de pecados aquí, que son igualmente pecados como el que acabamos de escuchar. Y que el hombre, hermanos, quizás no está practicando el que yo acabo de decir, pero está practicando estos, también le hace culpable delante de Dios, porque dice injusticias, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, la envidia también es pecado, hermanos. Homicidios, no se diga, ¿verdad? Quitarle la vida a alguien. Contiendas, engaños, cuando mentimos, malignidades, cuando murmuramos, detractores, aborrecedores, cuando se aborrece a Dios, injuriosos, si hay soberbia, si estamos siendo altivos, inventores de males. Yo sé que cuando yo lo leo así en Reina Valera pienso chismoso, pero algunas traducciones traducen la palabra griega inventores de toda clase de males. O sea, por ejemplo, el que creó las drogas es uno de esos. O las diferentes drogas que se van creando, ellos inventan males. Son astutos, ¿verdad? La tecnología, como el hombre la ha usado para el mal. Ellos inventan males, desobedientes a los padres, necios, dice el 31, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, hombres cínicos, ¿verdad, hermanos? Con un carácter horrible, hermanos. No tienen misericordia de nadie. El 32, quienes habiendo entendido, yo sé que lo que acabamos de leer es el periódico y las noticias de todos los días, ¿verdad, hermanos? Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. O sea, ellos no solo hacen esas maldades, pero le dan aprobación a todo el que las está haciendo. Animan a las personas a seguir en esos malos caminos. No solo se quieren hundir ellos, pero quieren que los demás se hundan juntamente con ellos. Dice que ellos entendieron el juicio de Dios. Y yo quisiera que fuéramos a Romanos 2, versículo 4. Y vamos a ver un poco del juicio de Dios, hermanos, rápidamente. Hemos visto que Dios se revela, el hombre trata de no pensar en esa revelación, de restringirla, de tenerla. Luego hemos visto, hermanos, de que, como hemos hablado aquí, el hombre por no adorar a Dios adoró los ídolos. Y luego hemos visto que como consecuencia cayó en todo pecado y por eso es que está tan mal la sociedad. Es más, nuestras propias vidas, cuando comienzan a estar mal como cristianos, es porque estamos dejando de que Dios sea nuestro todo y estamos ya nuestro corazón desviándose en algún ídolo. Ahora mire lo que dice el 4. Romanos 2:4, ¿lo tenemos? O menosprecias, le dice aquí Pablo, las riquezas de su benignidad, de la bondad de Dios, su paciencia, su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, la bondad de Dios guía a las personas a que se arrepientan, ¿verdad? Versículo 5, pero tú, por tu dureza y por tu corazón arrepentido, y yo creo que eso ilustra a quizás todos los que estuvimos aquí un día en esa situación, hermanos. Una dureza, ¿verdad, hermanos? Aún me recuerdo el día que se hizo el llamado, el día que yo vine a Cristo, estaba ahí tratando de resistirme lo máximo de no pasar al frente y arrepentirme de mis pecados. Y solo tenía 16 y no tenía esos grandes pecados, no tenía vicios, no andaba en fornicación, no tenía nada de esas cosas en ese momento, hermanos. Y aún así me endurecía. Ahora sigue diciendo acá, por la dureza de tu corazón, no arrepentido, atesoras, dice el 5, para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermanos, yo pensaba esto. En este mundo, los jueces son imperfectos, ¿verdad, hermanos? Por varias razones. Quisiera dar alguna de ellas. Los jueces, hermanos, no conocen las intenciones del corazón de la persona. Y tampoco estaban presentes cuando sucedió el crimen en la mayoría de ocasiones. Ellos no son omnipresentes para haber visto. Ellos no son omniscientes, no conocen el corazón de la persona. Ahora, ellos también juzgan basados en leyes injustas. Me recuerdo una vez que me enojé en la cárcel, hermanos. Me indigné, sería quizás la palabra también, porque hermanos, unos jóvenes, eran 4, y yo lo vi en las noticias, por eso sé cómo pasó,
que asesinaron a una niña de 15 años, hermanos, a batazos en la yarda, en el patio de su casa, en el backyard, ¿verdad? A batazos, 10 años les estaban dando. 10 años de cárcel. Este sistema es injusto, hermanos. Estos jueces a veces se pueden comprar con dinero. Hay fianzas para que salga el rico muchas veces. Pero hermanos, el juez de la Biblia es un Dios justo y santo que no puede ser comprado. Por eso que la salvación no es por dinero ni por obras. Por eso comenzó la Reforma Protestante el 31 de octubre de 1517. Martín Lutero, que era un monje, vio de que Tetzel, hermanos, estaba pasando con un cofre diciéndole a la gente, cuando tires el dinero, cuando caiga el dinero abajo, va a salir esa alma del purgatorio, y la gente dando dinero. Y él, como hablaba latín, leía el libro de Romanos, por cierto, y él dijo, no, la salvación no es por obras, es por gracia. No se puede comprar, ¿verdad, hermanos? Él es juez justo, Él es santo, apartado del mal, y lo más importante, o algo muy importante, perdón, también, es que Él juzga con una ley perfecta. Jesús dijo, mis palabras será la que los juzgará en aquel día. La palabra que Él escribió aquí y acá, hermanos, será la que estará en aquel día. Y su ira es lo que se acumula acá, dice. Dice el 6, en el cual, lo tenemos, pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que estén perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra, inmortalidad, o sea, a los que estamos en Cristo. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, no obedecen el evangelio, ¿verdad, hermanos? En Romanos 1:16, que dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, ¿verdad? A todo aquel que cree. Versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Mira el 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, no importa si es judío o si es griego. 10, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, sea judío, sea griego. No hay acepción de personas para Dios. Aquí ya vamos a la conclusión, hermanos. Hemos visto, Dios se revela por la creación, ¿verdad, hermanos? El hombre que hizo, suprimió, detuvo, o sea, la palabra griega, con toda su fuerza, no quiere que el pensamiento de Dios salga a su mente. Y por no querer pensar en Dios, adorar a Dios, darle gracias a Dios, comenzó a hacer ídolos. Cuando comenzó a hacer ídolos, la consecuencia fue una vida vacía, sin propósito, y el desenfreno moral. ¿Por qué? Porque no hay moral objetiva. Si Hitler se cree que es mayor que nosotros, ¿quién puede decirle que no? Si él quiere matar a todos los que son de color más oscuro de piel que él, nos puede matar, porque es mi opinión contra la de él, porque no creen en el Creador, porque no creen en la palabra de Dios. Por eso yo le digo a los jóvenes, no se casen en yugo desigual. ¿Por qué? Porque si yo me caso con alguien que no cree en la palabra de Dios, yo, digamos, si estuviera con una mujer que no cree en la palabra de Dios, comienza a vestir a mi niño con ropa rosita y a tratarlo de hacer, hermanos, no estoy diciendo que una camisa rosita sea mala, hermanos, se la ponen, pero estoy hablando que lo comienza a vestir como mujer, le comienza a dar muñecas, y yo le digo, esto está malo, yo voy a pelear con ella, me voy a divorciar, se va a ir con otro hombre y van a criar a mi hijo de una manera perversa. ¿Ve la lógica? Debemos estar en Cristo, hermanos. Espero que los jóvenes la reciban, lo que acabo de decir. Ahora, hermanos, vemos que el Dios justo va a juzgar estas maldades. Romanos 3:10, por favor. Mi conclusión hoy, hermanos, no sé cuánto tiempo va a ser, espero que sea de unos 10 minutos, hermanos, ténganme un poco de paciencia. La conclusión de hoy es por qué el hombre necesita el evangelio, lo necesita. La iglesia primitiva entendía esto, por eso es que ellos predicaban con tanta pasión el evangelio, hermanos. Dice el versículo 10, ¿lo tiene? Romanos 3:10, como está escrito, y está citando el Antiguo Testamento, ¿verdad, hermanos? Ahí está citando los Salmos. No hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Está desviando cómo estaba el mundo antes de Cristo. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y luego de una descripción horrible del hombre después. Hermanos, entonces la Biblia dice que no hubo nadie bueno. Vaya a ver Romanos 3:20, ¿lo tenemos? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, de ese juez,
Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Digamos que alguien viene y dice, yo voy a comenzar leo los primeros 5 libros de la Biblia y voy a comenzar a obedecerlos y voy a tratar de amar a mi prójimo como a mí mismo y voy a tratar de vivir una vida sin pecado. Va a fallar. ¿Por qué? Porque la ley solo me hace ver mi pecado. Un siervo de Dios dijo en cierta ocasión, nunca supe cuán malo era hasta que traté de ser bueno. Nadie de aquí puede, no por obras para que nadie se gloríe, dice la Biblia. Nadie puede jactarse, nadie puede alabarse. Romanos 3:23 si lo tiene. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, hermanos, por eso es que no se le reza a un hombre, no se alaba a un hombre, hermanos. Sea todo hombre mentiroso, pero nuestro Dios veraz, dice la Biblia, ¿verdad? Ahora, hermanos, destituidos de la gloria de Dios. Si usted ha leído alguna otra traducción de la Biblia, por ejemplo, la Biblia de las Américas dice no alcanzaron la gloria de Dios. Y estaba buscando el griego y significa quedarse corto. O sea, el hombre no puede alcanzar el cielo. El hombre no puede llegar a Dios por sus obras. Por eso todas las religiones son falsas. Porque el hombre no puede llegar a Dios. Dios vino al hombre por medio de la persona de Jesucristo, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es el hombre es Dios, que desde el Edén busca al hombre. El hombre huye, Dios le busca. Es lo que vemos en la Biblia. Romanos 3:24 lo tenemos. Ante tal situación, porque si alguien quiere aprender a evangelizar, hermanos, lea lo que Pablo acaba de decir en Romanos 3, los primeros 3 capítulos hasta este 3:23. Nadie que pueda leer esos capítulos puede llegar a creerse que se puede salvar por sí mismo. Ese es el punto. Versículo 4, siendo justificados gratuitamente. La palabra justificados, hermanos, era un término legal griego de que era usado cuando en aquellos tiempos que habían ya tribunales y jueces, una persona era declarada justa, sin culpa. Lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, hermanos, es que esos malvados pecadores que Dios nos ha descrito a todos, ¿verdad? En esos 2 capítulos de Romanos, hasta el 3:23, esos malvados pecadores, hoy que estamos en Cristo, y todo el que venga a Cristo es justificado, declarado justo. Ese es el propósito de la cruz, que el que no conoció pecado, 2 Corintios 5:21 estoy citando, el que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado en la cruz. Él pagó y Él fue hecho pecado y nosotros somos hechos justicia de Dios en Él, dice. O sea, el que viene a Cristo, hermanos, Dios no le tiene en cuenta sus pecados. Y eso lo ilustra el Antiguo Testamento, profetizando que un día va a venir Cristo. Dice que Dios toma nuestros pecados, los sepulta, dice. Oh, hermanos, como una persona que nunca es sepultada para no volverla a ver, hermanos, hasta el día que Cristo venga, primeramente Dios, y murieron en Él, ¿verdad? De igual manera nuestros pecados, pero esta vez para nunca verlos más, han sido sepultados. O dice que fueron tirados al profundo de la mar para ya no traerlos más a la memoria de Dios. Como dice el precioso himno, ¿verdad? Que Dios mis pecados decide olvidar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor, ¿verdad, hermanos? Ahora, hermanos, justificados, ¿verdad? Dios nos perdona todos nuestros pecados en Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice la Biblia también. Por si a alguien le queda dudas, dice justificados gratuitamente por su gracia. Si puede poner nuestra hermana la última lectura, Efesios 2, 8 al 9. Miren lo que dice la palabra de Dios. Acá, Dios los salvó por su gracia. Eso significa don inmerecido. Cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, ninguno, hermanos. Es un regalo de Dios. ¿Por qué no tenemos mérito? Porque nosotros estábamos endureciéndonos y tratando de rechazar a Dios. La salvación no es un premio por las buenas cosas que hayamos hecho. Qué más claro, ¿verdad? Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvos. Los reformadores por eso dijeron, ¿verdad? En palabras en latín, porque antes en latín siempre hablaban en el sentido... Cuando hacían una doctrina, la nombraban en latín, ellos decían soleo de gloria, decía, que significa solo a Dios sea la gloria, decían ellos. Ellos lo entendieron, hermanos, los cristianos del pasado. Y nosotros también entendemos que solo a Dios es la gloria, ¿verdad? Ahora mire lo que sigue diciendo.
Somos justificados, declarados justos, ¿verdad? Por gracia, sin merecerlo, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y la palabra redención, hermanos, si me permite leerlo por un segundo acá, literalmente significa una liberación mediante el pago de un rescate. O sea, Jesús nos rescató cuando éramos esclavos del pecado, dice la Biblia, y esclavos de Satanás, y esclavos de la muerte también, y de ir al infierno. Es de ahí donde nos ha rescatado. Eso significa ser redimido. Por ejemplo, hermanos, en aquellos tiempos, gran parte de la población en Roma eran esclavos. Y Pablo dice que había forma de hacerse libre. ¿Cómo? Si alguien lo iba a comprar. Digamos de que el hermano Roberto haya sido esclavo toda su vida, él no tenga nada a su nombre, su esposa y sus hijos le pertenecen a esta persona porque él es dueño de él, de su familia. Su esposa, sus hijos iban a crecer, nunca iban a tener nada porque todo era de este hombre que era dueño de él. Pero vino alguien y dijo: hermanos, yo me voy a quedar trabajando por él para que él pueda ser libre con su familia. Eso no es una ilustración perfecta, pero Jesús tomó nuestro lugar y murió en la cruz y quitó nuestra culpa que nos hacía presos del pecado y de Satanás para que seamos libres. Ahora somos libres para Él. Él nos compró con su sangre. Cristo compró una esposa, dice la Biblia, que es su iglesia. Cristo, hermanos, nos ha hecho sus hijos, hijos de Dios y coherederos de Cristo. Piense eso, coherederos con Cristo. O sea, el hermano mayor recibía la mayor parte de la herencia en los tiempos antiguos, ¿verdad? Pero lo que aquí dice es que Cristo está compartiendo su herencia, las naciones, dice el Salmo 2, ¿verdad? Compartiendo su herencia, hermanos, con su iglesia. Esa es la eternidad que la iglesia va a pasar con Él. El 25 lo tenemos. Es el último a quien Dios puso como propiciación. Y sabe, hermanos, nunca había pensado en esta palabra, pero dice a quien Dios puso. Y miraba la Biblia de las Américas y dice Dios exhibió. Y comencé a buscar en mi diccionario y dice, hermanos, que este es un acto público. O sea, Dios exhibió en la cruz públicamente su justicia, porque Dios fue justo, porque Jesús pagó por nuestros pecados. Dios exhibió su amor, porque de tal manera nos amó que dio a su Hijo amado en la cruz por nosotros. Dios, hermanos, mostró su misericordia, porque no nos dio el pago a nosotros, pero Cristo lo llevó. Dios exhibió, hermanos, sus grandezas, quien Él es, por medio de Jesús, que fue propiciación. Ahora, si usted recuerda, hace varios meses atrás, un par de meses atrás, yo prediqué sobre la expiación. Y que el día de la expiación en Israel se llegaba al lugar santísimo y se traían 2 chivos, ¿se recuerda? De ahí la expresión, el chivo expiatorio. Y estos 2 chivos, hermanos, uno se ofrecía, se mataba, se ofrecía en sacrificio a Dios. Y el otro, el sacerdote ponía sus manos sobre él y se oraba. Simbólicamente este chivo iba a ser sacado fuera de la ciudad de Israel, de Jerusalén, y ser mandado en el desierto, porque este iba a llevar la culpa del pueblo. Y eso era un acto simbólico a lo que Jesús iba a hacer. Jesús en la cruz, propiciación, significa aquel que quita la ira, aplaca la ira. Se recuerda, la ira de Dios venía por nuestras injusticias. Jesús, eso significa propiciación, cargó con la ira de que mis maldades merecían. Recuerde, el Evangelio de Juan dice que Jesús fue quien creó todas las cosas. Lo dice el Evangelio de Juan, lo dice Colosenses, lo dice Hebreos capítulo 1. Jesús creó todas las cosas, Él creó a todas las personas y el Creador estaba muriendo a manos de su creación, por su creación, en la cruz del Calvario. Ahora, hermanos, por eso es que la Biblia dice de que somos aceptos en el amado. O sea, por eso es que la Biblia dice que estamos unidos a Cristo, revestidos de Cristo, ¿verdad? Cristo, hermanos, ¿se recuerda la predicación de Josué? Que el sumo sacerdote Josué llegó con aquellas ropas sucias, llenas de excremento, dice la Biblia, ¿verdad? Que sucio. Hermanos, simbólico del pecado de Israel y también del nuestro. Entonces Cristo, hermanos, quitó esos trapos de inmundicia de nosotros y nos ha vestido, dice Gálatas 3, con sus ropas, con su justicia, con su santidad. Efesios 1:6 dice, somos aceptos en el amado. O sea, en Él, hermanos, estamos en Él.
Y el Padre nos ve a través de Él. Y de igual manera, hermanos, que el Padre ama al Hijo, nos ama a nosotros hoy porque estamos en Cristo, hermanos. Y esa es la bendición, ¿verdad? De cómo Dios nos ha rescatado de la vida que llevábamos. Dios nos ha sacado de estas idolatrías. Mire lo que sigue diciendo, y ahí ya concluyo de verdad. El 25, a quien Dios propuso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia nuestros pecados pasados, hermanos, con mira a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea justo y el que justifica es el de la fe en Jesús. ¿Dónde queda la jactancia? Queda excluida. ¿Por la ley? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado pues por fe sin las obras de la ley. Nos ponemos de pie. Y eso es lo que hacemos cuando tomamos la Santa Cena. Damos gracias a Jesús, gloria por lo que Él ha hecho por nosotros. Oramos, hermanos. Padre, yo le doy gracias por su palabra. Gracias, Señor, por lo que usted nos ha hablado esta tarde, Señor, y por lo